Esta es tu lectura de tarot para hoy. Tenemos un 6 de copas que está acompañado de la carta de vivir. Y aquí vamos a hacer un recorrido a nuestra historia. El 6 de copas nos habla de la forma como vivimos, cómo crecimos cuando éramos chicos. La sopa que nos hacía la abuela, cómo compartíamos con hermanos si teníamos o con nuestros amigos, cómo vivíamos, dónde vivíamos y todas estas memorias que de repente pueden ser tan gratas. Tenemos la carta de vivir que nos habla de cómo llevamos esto al presente. Ahora, las dos cartas están en luz, esto es un buen momento para hacer la reflexión, pero nos vamos a quedar aquí en dos aspectos importantes que nos trae la energía del 6 de copas. Primero, de niños aprendimos cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a conectar en el presente, ahora como adultos. Si tuvimos buenas relaciones en esa época, si tuvimos padres amorosos, cuidadores, presentes, de repente es mucho más fácil podernos relacionar en nuestra adultez. Si tuvimos padres problemáticos, ausentes o incluso maltratadores, vamos a tener que hacer un trabajo distinto de cómo vamos a vivir esta actualidad. Vamos a hablar aquí de dos elementos que son muy importantes. Primero, con quién conectamos y después, cómo conectamos. Primero, con quién conectamos. Imaginémonos que de niños teníamos figuras cuidadoras, nuestros padres, madres, abuelos, tíos, que estaban presentes o no tanto, y de repente teníamos que hacer mucho esfuerzo para que nos vieran. O sea, eran personas que estaban un tanto ausentes con nosotros, que no nos miraban directamente o que tenían cosas más importantes o que nos sentíamos como que tenían cosas más importantes que hacer. De adultos, esta persona que de repente fue un tanto indiferente, lo convertimos en una pareja que no nos mira, que no nos presta atención, que es un tanto distante. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué mecanismos generamos para nosotros poder resolver esa situación? Entonces, por ejemplo, vamos de nuevo con niños. Entonces tenemos al niño, a la niña que pega brincos, que rompe cosas, que hace chistes, por la buena o por la mala, ¿verdad? Que busca la forma de conectar, de llamar la atención y conseguimos de que ese adulto o esa adulta nos mirara. Y de pronto en el presente nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo. Necesitamos colocarnos en una posición donde tenemos que hacer muchas cosas, ser dramáticos, ser muy graciosos, ser muy atentos, resolverle los problemas. Y entonces cuando unimos estos dos elementos, la figura que de repente era un poco indiferente con nuestra estrategia de hacer muchas cosas para llamar la atención, de pronto lo vamos a estar trayendo al presente y lo vamos a estar repitiendo en nuestras relaciones. Esto nos pasa a todos. De pronto cuando hemos tenido historias más gentiles, esto también es más gentil con nosotros. Pero cuando esto ha sido complicado, vamos a repetir también lo que nos ha sido complicado a nosotros de resolver. Y puede doler. Por ejemplo, en lo que estamos hablando de esta figura un tanto indiferente, vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para que esta persona nos mire, para que esta persona nos ponga atención, para podernos sentir queridos. Eso es problemático porque también nos va a generar esa sensación de dolor. Estamos repitiendo. ¿Por qué repetimos? Bueno, repetimos porque finalmente en esa etapa de infancia, cuando nos estábamos desarrollando, sobrevivimos y de alguna mente pues reconocemos, si sobrevivimos en ese momento vamos a sobrevivir ahora. Si conocíamos esa situación, si eso nos era familiar, si con eso crecimos, vamos a reconocer a esta otra persona y vamos a utilizar las mismas estrategias también y vamos a seguir sobreviviendo. En lo bueno, sí, estamos sobreviviendo. En lo malo, no avanzamos, nos repetimos y seguimos repitiendo patrones que de pronto no son tan gratos para nosotros o para nosotras. Darnos cuenta que estamos repitiendo estos patrones es lo primero, es lo fundamental. A partir de ahí podemos ir haciendo un trabajo. Va a ser un poco diferente para cada quien, pero lo primero es poderlo identificar. No castigarnos porque estamos utilizando herramientas que finalmente nos permitieron sobrevivir. Ahí con eso pues vale ponernos una medallita aquí en el hombro porque estamos aquí, estamos presentes. Pero vivir no es sobrevivir. Y aquí de repente vale la pena también como detenernos un poquito porque hay que reacomodar un poquito esa rueda. Lo que no podíamos hacer de niños, que era todo este razonamiento, toda esta reflexión interna, la podemos hacer ahora de adultos. Y de pronto ahí se vale hacer un poquito ese movimiento, esos pequeños cambios. Y aquí, digamos, como un pequeño spoiler, no es tan fácil porque nosotros vamos a favorecer aquello que nos es familiar. Entonces, vamos a esa misma escena de la que hablábamos, la figura indiferente. De pronto conocemos a alguien y encontramos a esta persona profundamente atractiva. ¿Por qué? Porque nos es familiar, porque se nos parece a papá o a mamá o al abuelo, a la abuela, al tío o la tía, que de repente era indiferente con nosotros. Entonces decimos, es que siento que esta persona lo hubiera conocido de toda la vida, es que siento que somos almas gemelas. Tiene un poco más que ver con nuestra vivencia personal que con todo este universo espiritual,
puede que suceda que nos hayamos conocido antes, pero tomemos esto ahí como en una pausita. Si nos es tan familiar, de pronto nos está repitiendo algo que ya conocíamos antes. Y desde esa medida nos va a parecer de que necesitamos estar ahí. La persona nos atrae muchísimo y vamos, conocemos también los mecanismos que necesitamos para poder continuar y para poder sobrevivir la relación. Vamos a hacer este drama, ¿verdad? Esta continua forma de presentarnos, de manifestarnos constantemente ante la persona para que nos vea. Bueno, nos va a generar también la misma angustia que nos generaba cuando estábamos chicos si esto no era una situación placentera. Aquí identificarlo es importante porque finalmente estamos repitiendo, no estamos creciendo. Y creo que allá es válido detenernos un instante como para mirarnos con conciencia, con amor y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos realmente? ¿Queremos una persona que sea amorosa con nosotros? Bueno, cuando probemos nos vamos a sentir que esto es diferente, que esto es nuevo y que no lo queremos, que la persona es aburrida, que la persona no nos estimula como de repente nos estimula la persona indiferente, pero hay que mirarlo y es importante darnos la oportunidad. Cuando probamos aquello que no nos es familiar, se nos van a levantar alertas y alarmas, y esta parte es importante porque vamos a tener miedo. Vamos a tener miedo porque esto no lo hemos experimentado antes. Y aun cuando sabemos que es de pronto aquello que nos puede hacer sentir más vivos, de pronto también nos hace sentir en peligro porque no sabemos cómo manejarlo. No sabemos cómo ser queridos, no sabemos cómo enfrentarlo de una manera en que estemos a gusto, que no se nos disparen las alarmas y la defensividad. Bueno, es un camino que vale la pena recorrerlo. Siempre les voy a recomendar terapias, las clásicas o las holísticas, no importa, pero acompáñense a veces cuando se nos hace un poquito difícil de repente hacer el recorrido. Pero sí es importante romper un poquito con estos patrones viejos, aun cuando estas situaciones y las herramientas que hayamos desarrollado nos hayan permitido llegar a este presente y sobrevivir, que eso hay que agradecerlo. A veces de repente se vale decir no quiero sobrevivir, quiero vivir. Da un poquito de miedo, por supuesto que sí, porque nos vamos a encontrar con lo que no conocemos, vamos a explorar nuevas sensaciones, nuevas maneras de enfrentar ese entorno que de repente va a ser como algo nuevo para descubrir, pero el premio es grande. Finalmente es un viaje interno. Vamos a aprender a relacionarnos con otros y a relacionarnos con nosotros mismos, con lo que nosotros deseamos también de estas relaciones. Requiere un gran esfuerzo, pero el premio es grande, porque es para nosotros. Vale la pena hacer el recorrido. Espero te haya hecho sentido esta nueva forma de presentar los videos, con un poquito más de fondo, más profundo. Si te hace sentido, pues nos seguimos viendo. Un abrazo. El tarot de Cris.